Buenas noches, bienvenidos a Odisea. El argentino, Leo, a diferencia de los americanos del norte o de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Y una nota: el Estado es impersonal. El argentino solo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. Compruebo un hecho, no lo justifico o excuso. Esto lo escribió Jorge Luis Borges en un ensayo llamado Nuestro pobre individualismo en el año 1946. Se iniciaba el gobierno de Perón, hace 71 años. Y nos viene a plantear un problema que es la dificultad de la sociedad argentina para obedecer a la ley y no a la voluntad del que manda. Es decir, para establecer la relación, si se quiere, abstracta, impersonal, de una sociedad con un principio general, que es la ley, y no para que se establezca una gobernabilidad basada en el caudillo. Si uno recorre hoy los diarios de estas semanas, este punto de vista, este criterio, es como una linterna que permite iluminar muchísimos problemas de los que dominan hoy la agenda pública y muchísimos desafíos que tiene Macri por delante. Entre otras cosas, porque no está claro quién manda en un momento, en un ciclo político donde el poder está fragmentado, donde Macri gana las elecciones espectacularmente, pero sigue estando en minoría en el Congreso. Por lo tanto, lo que aparece es una incertidumbre respecto de quién manda, lo cual es mucho más inquietante todavía que la idea del caudillo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en muchos campos de la vida pública es que la realidad se comporta de acuerdo a quien tiene mayor capacidad de extorsión sobre el sistema. Ya no es la ley, tampoco uno que manda y los demás que obedecen, sino más bien una especie de paralelogramo infinito de fuerzas para definir el propio interés o definir la vida pública. Primer ejemplo: Justicia. Una reunión que publicó en La Nación Iván Ruiz, en la que en la intimidad del poder se dialoga sobre la situación de un juez, Ariel Lijo, que se va convirtiendo en emblemático, muy a pesar de él, que está buscando un asesor de imagen. En esa reunión aparece una emergencia. El Consejo de la Magistratura está por citar al hermano del Lijo, Freddy Lijo, porque su exmujer habló de las propiedades y de los negocios de su exmarido, de Freddy Lijo y del juez Lijo. Se encienden luces de emergencia entre los amigos del juez Lijo, el propio juez Lijo ofrece su renuncia y se produce una reunión donde están el presidente Mauricio Macri, el jefe de los servicios de inteligencia Gustavo Arribas, funcionario, el ministro de Justicia Germán Garabano, funcionario, y Daniel Angelici, vinguero y presidente de Boca Juniors, no funcionario. En esa reunión parece decidirse, digo parece, la suerte del juez Lijo, porque Angelici, el vinguero, dice: yo lo conozco, tengo muy buena relación, siempre jugó bien. Evidentemente, el juez Lijo encontró la forma de presionar sobre el sistema. En este caso, el sistema sería el oficialismo, el Consejo de la Magistratura, la institucionalidad. Y esos tres funcionarios dijeron, bueno, que el Lijo no renuncie. Y después se suspendió la reunión en la que había sido convocado su hermano del Consejo de la Magistratura. No todo es tan lineal,
porque hoy la sociedad argentina está atravesando una transición. Esto que sucedió produjo un enorme escozor dentro del oficialismo, dentro del gobierno, en muchos amigos del presidente y probablemente en la mitad de la cabeza del presidente, que es más moderna que la mitad donde está alojado el vinguero Angelici. ¿Qué pasó? El mismo ministro de Justicia, Garabano, que había participado de esa reunión, participa de otra reunión con el diputado Pablo Tonelli, que es el que se encargó de llevar adelante la acusación contra Eduardo Freire, y se decidió que Tonelli ahora va a acusar, como acusó, al juez Lijo, que ahora tiene abierta una causa en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles cambiemos? ¿Es Angelici o es Tonelli? Los dos. Segundo ejemplo para examinar la realidad argentina de hoy a partir del escrito de Borges de 1946. De golpe emerge un fenómeno que estaba en penumbras, emerge por una vía no querida, la violencia, aparece una reivindicación ancestral, textual, mapuche, un grupo violento que se envuelve en la causa de reivindicación de los mapuches y decide tomar un sector de parques nacionales. Se resisten a la fuerza de la ley ejercida por la prefectura y después se resisten a la fuerza de la ley ejercida por el juez, que tiene que ir a ver si la prefectura actuó correctamente al reprimirlos por la vía armada o si en realidad se excedió en esa represión y comete una falla institucional. Le cuesta al juez intervenir porque ese sector de parques nacionales es tomado como territorio sagrado. Instituto, el de territorio sagrado, que conocimos en el caso Maldonado. También ahí había un sector del territorio argentino que se sustrae al imperio de la ley y del Estado porque es denominado por un grupo de habitantes como territorio sagrado. Hay una curiosidad. Ya no es una estancia de Benetton, ya no es una estancia de Lewis, es parques nacionales. ¿Y por qué? Muchos conocedores del terreno dicen porque Lewis, Benetton y los grandes propietarios de la zona ya armaron su propia seguridad privada a la que los mapuches temen más que a la seguridad del Estado y de la ley. Es decir, también los grandes propietarios desconfían del Estado y recurren a sus propios métodos para llenar el vacío que el Estado deja. Desde un sector del gobierno, el Ministerio de Seguridad, se nos presenta a la RAM como una especie de movimiento prototerrorista o con tendencia al terrorismo, por no decir terrorista. Por lo tanto, lo que correspondería es reprimirlos. Desde otro sector del Estado, la Secretaría de Derechos Humanos, se los considera como grupos excluidos, con los cuales corresponde negociar. Y el Estado reprime y negocia al mismo tiempo. En el caso de la negociación, en una mesa con preponderantes entidades kirchneristas y la Iglesia bendiciendo lo que sería un acuerdo. Segundo caso que domina hoy la prensa, donde reaparece este problema de los argentinos con el Estado. Y esta forma de entender las relaciones personales como relaciones dominantes, más que el imperio de la ley, como si hubiera una gobernabilidad mafiosa. Tercer ejemplo, la CGT. Y subrayo, la relación del gobierno con la CGT, no con Moyano. El gobierno decidió entablar una relación institucional con la única central obrera reconocida por el Estado, que es la Confederación General del Trabajo, que está comandada por un señor Schmidt, otro que se llama Adair y el señor Acuña. En esa institución, uno de los sindicatos afiliados es el Sindicato de Camioneros, que tiene la Secretaría Gremial a nombre de Pablo Moyano. Muy bien, el gobierno firma un acuerdo con esa entidad, pero los camioneros, Pablo Moyano, decide insubordinarse a ese acuerdo. Probablemente porque su padre entiende, como entendió en el comienzo del kirchnerismo, que la relación
entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el sindicalismo no puede pasar por una institución o por un acuerdo institucional, sino por una relación caudillo a caudillo. Kirchner, Hugo, Macri, Hugo. Por lo tanto, el mismo Moyano que había armado esta CGT la desbarata diciendo yo no cumplo los acuerdos que firman mis representantes. Ahí aparece un problema que está en curso de resolución si es que se resuelve. La relación Macri-Hugo Moyano, que tiene demasiadas teclas. Es un polinomio con demasiados factores. Uno de ellos tiene que ver con el fútbol. No solamente porque Moyano, en una alianza con Daniel Angelici, el vinguero que también encontramos en Comodoro Pi, ahora lo reencontramos acá en las relaciones entre el gobierno y el sindicalismo por la vía del fútbol, selló una alianza Angelici con Moyano para que el yerno de Moyano, Chiquitapia, comande la AFA. No solamente por eso. Ahora aparece otro problema, que es la relación de Moyano con la barra brava de Independiente. Del entorno de Moyano con la barra brava de Independiente y con la violencia. Anunciamos acá, el lunes pasado, que había una lupa puesta sobre un señor Noray Nakis, íntimo de Julio Grondona, el viejo caudillo de la AFA, que es el vicepresidente de Independiente. Se presumía que la policía lo iba a buscar para ponerlo preso. Hoy está preso. Noray Nakis, vicepresidente de Hugo Moyano en Independiente. Moyano preside Independiente. Aparece otro preso, Roberto Petrov, el polaco, guardaespaldas de Moyano. ¿Se acuerda de Madonna, otro guardaespaldas de Moyano que tuvo un tiroteo en aquel célebre funeral de cuerpo ausente de Perón? Bueno, ahora aparece otro guardaespaldas de Moyano, que es el polaco Petrov, que la policía lo fue a buscar a su casa y se resistió a los tiros. Territorio sagrado, la casa del polaco. Una linda pregunta sería ir anotando cuántos territorios sagrados tiene la Argentina. Y no solamente por las relaciones de violencia o por la imposibilidad de que avance la policía. Los Moyano sospechan que como estamos en un mundo de extorsiones, no se está imponiendo la ley en el caso de la barra brava, sino que los están apretando. Y la primera sospecha no se dirige a Macri, se dirige a un funcionario de la provincia de Buenos Aires que está en penumbras en toda esta historia de Independiente. Cristian Ritondo, nada menos que el jefe de la policía, por lo tanto ligado a las capturas del Bebote Álvarez, primer barra brava preso, de Petrov, el guardaespaldas, de Noray Nakis, el vicepresidente de Independiente. ¿Y por qué sospechan de Ritondo? Porque si de la conducción de Independiente sacáramos a Hugo Moyano por toda esta lista de problemas, sacáramos a Pablo Moyano, que es su vice, igual que en el sindicalismo reproducen las mismas jefaturas, quedarían dos personas al frente de Independiente. Uno se llama Carlos Montaña, el otro Héctor Maldonado. Los dos son de Ritondo. Los moyanos se preguntan, seguramente porque son demasiado paranoicos, ¿no estará Ritondo detrás de todo esto para quedarse con Independiente y reformar la conducción de la AFA? Pregunta. La relación entre el gobierno y Moyano no pasa solamente por el fútbol, no pasa solamente por la AFA, no pasa solamente por la violencia independiente, pasa también por OCA. Tanto Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano, como Patricio Farcú, el dueño de OCA, o tal vez dueño entre comillas, como si fueran socios, consiguieron de la justicia de Lomas de Zamora que se abra el concurso preventivo de la empresa OCA, que tiene una deuda de 3.500 millones de pesos mínimo con la AFIP, por no pagar, escuche bien, porque es
una empresa ligada a un sindicato, defendida por los moyanos que se envuelven en la bandera de la justicia social y la reivindicación gremial. OCA está acusada de no pagar aportes patronales, de no transferir los aportes que los trabajadores inclusive hicieron, no los transfirieron a la AFIP. Muy bien, ellos consiguieron, al parecer con la colaboración del presidente del colegio, del rector de la Universidad de Lomas de Zamora y con un directivo del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que la Corte de la provincia dé vuelta un pronunciamiento del juez Tejada. Sobre el juez Tejada hubo una confusión. Se suponía que él era el que había tomado la decisión. No, el juez Tejada resistía esta decisión y se había declarado incompetente. Vinieron jueces superiores, aparentemente promovidos por Moyano y por Farcú, el socio de los Moyano, o aparentemente socio de los Moyano en OCA, para que se abra el concurso de OCA. ¿Por qué es necesario que se abra el concurso? Porque OCA necesita regularizar su situación con la AFIP para que la AFIP le dé el visto bueno y el próximo jueves el gobierno le extienda a OCA la posibilidad de seguir operando como correo privado. Muy bien. En la AFIP, Alberto Abad dice, el concurso de OCA corresponde a un periodo de la deuda, pero Farcú, o Moyano, siguió debiendo. Por lo tanto, yo no tengo ninguna posibilidad de darle ese libre deuda fiscal y por lo tanto debemos pensar el Estado, el Ente Nacional de Comunicaciones, va a voltear la licencia de OCA el próximo jueves. Esto es lo más probable. Veremos cómo funciona este paralelogramo de presiones. Por supuesto, Abad está mirándose en un espejo inquietante, que es el espejo de Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray está dando explicaciones a la justicia por hacer planes de pago sospechosos. Por supuesto que Abad no quiere caer en ese retrato. Cuando hablo de planes de pago sospechosos, estoy hablando nada menos que de Chicone, que está sometida a juicio oral toda esa operación. Vuelvo al comienzo. Macri no selló un acuerdo con Moyano, selló un acuerdo con la CGT. El hijo de Moyano, Pablo, y acá vale una nota que tiene que ver con esto de las relaciones personales y no institucionales. Sindicatos heredados por sus hijos. Pablo Moyano hereda el sindicato de camioneros de papá. Y a Facundo Moyano, papá Hugo, le crea un sindicato especial que es el de las casillas de peaje. Después Facundo dice, yo no voy a ser más sindicalista, pero se queda al frente de la obra social, que es donde está la caja. Y va igual a las reuniones de la CGT porque de a ratos es sindicalista y sale también a criticar la reforma laboral, como su hermano Pablo, que dijo que había corrido la Banelco. Esto produce una crisis en relación con Pichetto, el presidente del bloque de senadores peronistas, y en relación con el resto de la CGT. Y ahora viene lo que nos lleva de nuevo al texto de Borges. Acá no se está examinando ni se está viendo por qué la CGT, que firmó un acuerdo con el gobierno, no lo puede cumplir o no lo hace cumplir. La lógica parece ser otra. Moyano dice, yo no manejo a mi hijo Pablo. Y la CGT dice, disculpa Macri, yo no manejo a Moyano. Y el acuerdo, bueno, son entendimientos personales. ¿Qué pasaría si Macri ahora saca un decreto desde el Ministerio de Salud interviniendo las obras sociales y dijera, no manejo al ministro de Salud, Daer, Acuña, Schmidt? Alrededor de esta trama de presiones y extorsiones personales probablemente se caiga la reforma laboral, según lo que sabemos hoy, salvo que Macri recupere autoridad institucional frente a la CGT, llame a los sindicalistas y les diga, pónganse de acuerdo ustedes, yo no tengo por qué hacerme cargo de su interna, ustedes firmaron un acuerdo. El tema de la reforma laboral, que lo vamos a analizar dentro de poquito con Marcos Buscaglia, es central para uno de los grandes problemas que tiene el gobierno por delante, reducir costos. Hay otra dimensión de los costos de la economía argentina que tiene que ver con un mercado muy cerrado, con empresas muy protegidas, con sectores que en vez de competir por el mercado buscan reglamentaciones en el Estado para garantizarse un universo de clientes y acumular fortunas sin competencia.
Esas prácticas hoy están amenazadas por algo que está sucediendo en este momento en Bruselas. La posibilidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que al cabo de unos 10 años termine haciendo que la economía argentina esté más conectada internacionalmente, por eso mismo atraiga más inversiones, tenga más competitividad. Es un acuerdo dificultoso. Macri habló hace 15 días con el presidente Temer de Brasil para decir, ojo que todo eso vos lo tenés en manos de un técnico, no te descuides. El técnico se llama Ronaldo Costa, es un experto en negociaciones con la Unión Europea desde hace mucho tiempo, muy capaz de Itamaraty. Lo cierto es que el problema no es Brasil, el problema es Francia, que quiere proteger a sus agricultores y sobre todo quiere proteger la producción de biodiesel y bioetanol, gran tema en Brasil, y la protección de los productores de carne. Por lo tanto, hasta ahora la oferta de la Unión Europea, llevada adelante por Francia, es muy pobre en materia de biodiesel, bioetanol y carne. Con esa oferta, Brasil dice, nosotros no podemos firmar sencillamente porque el lobby del bioetanol y de la carne en el Congreso nos haría voltear el acuerdo. Son todos acuerdos que tienen que ser convalidados por los parlamentos. Sin embargo, parece que hay una luz en el camino, y es que la Unión Europea, muy condicionada por Francia, dice, nosotros no queremos anunciar nuestra oferta en Bruselas, queremos hacerlo en Buenos Aires el fin de semana que viene en el marco de la reunión de la OMC. Quiere decir que debo pensar, o debemos pensar, que si quieren el escenario de Buenos Aires no es para hacer fracasar la negociación, sino más bien para aprobarla. Esto implica que hay un 70% de probabilidad de que el fin de semana que viene se selle un acuerdo político entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo que se viene negociando infructuosamente desde hace 15 años y al que Cristina Kirchner, en su estadocentrismo y en su mercadointernismo, se oponía con uñas y dientes. Después hay que ir a un largo trámite legal que tiene que ver con la traducción de ese acuerdo que se negoció en inglés a 24 idiomas y la convalidación por los abogados. Pero sería una fecha importantísima, sobre todo para Macri. ¿Por qué? Porque también hay relaciones extorsivas con el empresariado. Y él confía que es mucho más eficiente que sea el mundo el que nos discipline y no que apelemos a nuestra propia vocación de competitividad, que nos lo impongan desde afuera con este tipo de acuerdos que implican abrir un poco más la economía o abrirla a algo. Relación con la justicia, relaciones mafiosas con los gremios, proteccionismo, empresarios prebendarios, dificultades para abrir la economía. No son problemas de Macri, no son problemas de este momento, ni siquiera son problemas del kirchnerismo. Son problemas que hunden sus raíces en una larga historia del siglo XX. La historia, con sus nudos, con sus dificultades, con sus inercias, son las que imponen este gradualismo que es el más rígido de todos. Vamos a hablar de esto ahora mismo con Luis Alberto Romero, un gran historiador que acaba de